Mi esposo fingió su muerte para irse con su amante en crucero. Entonces yo llamé a su mejor amigo y saqué boletos para la misma fecha y le di la peor sorpresa de su vida. Hoy hace 3 meses. 3 meses desde que el teléfono tronó en el salón. Una voz fría, de una enfermera o quizás una administrativa, me dijo que Eduardo había muerto. Un infarto en el hoyo 9. Dicen que no sufrió. Yo sí, yo sufrí lo indecible. Caí en la butaca verde, la suya, y me quedé mirando el polvo bailando en un rayo de sol. No podía llorar. El dolor era demasiado grande, un bloque de hielo en el pecho que me impedía respirar. El funeral fue una pesadilla, un ataúd cerrado. Por el estado en que quedó, murmuró el director con esa compasión falsa que tienen. Mi hijo Miguel vino de Canadá. Mi hija Elena no se movió de mi lado. Todos lloraban, todos menos yo. Yo solo sentía ese hielo, ese vacío. Pasaron las semanas. La casa se llenó de flores mustias y de platos de comida que nadie quería. La gente volvió a sus vidas. Y yo me quedé aquí, con mi dolor y con el fantasma de Eduardo. Hasta que llegó la carta. No era una carta normal, era un sobre grueso, de esos de papel berjurado, con el membrete de una agencia de abogados. No de los nuestros. Mi corazón dio un vuelco tonto. ¿Una herencia no declarada? ¿Un secreto? Con manos temblorosas, la abrí. Dentro no había un testamento. Había una factura de una agencia de viajes de lujo, por un crucero, el Serenity of the Seas, zarpa de Barcelona en 2 semanas, y la reserva estaba a nombre de 2 personas, Eduardo Salazar y una tal Silvia Montenegro. La fecha de la reserva era una semana antes de su muerte. El mundo se detuvo, el suelo bajo mis pies desapareció. No era dolor lo que sentía ahora, era otra cosa, algo más profundo y venenoso, una rabia fría. Silvia Montenegro, el nombre me sonaba, un vago recuerdo de una cena de empresa, años atrás. Una mujer más joven, de risa fácil y mirada audaz. Una que siempre le reía demasiado las gracias a mi marido. De repente, todos los pequeños detalles encajaron como piezas de una pesadilla. Sus viajes de negocios cada vez más frecuentes. Su nuevo interés por el gimnasio. La manera en que silenciaba su teléfono cuando yo entraba en la habitación. No había muerto. Mi marido, el hombre al que amé durante 60 años, había fingido su muerte. Había montado todo un teatro de dolor para huir con su amante. Para irse de crucero mientras yo me consumía en mi pena. La factura se me cayó de las manos. Ya no tenía frío. Tenía calor, un calor furioso que me subía desde el estómago hasta la cara. Miré a mi alrededor, a esta casa que construimos juntos, y solo vi una mentira enorme. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, descolgué el teléfono. No marqué el número de mis hijos. No, marqué el número de la única persona que conocía a Eduardo tan bien como yo, quizás incluso mejor en sus facetas más oscuras. Su mejor amigo desde la infancia, Roberto. Roberto contestó al segundo. Su voz era ronca, cargada de esa pena sincera que yo había creído genuina. Carmen, ¿qué pasa? ¿Estás bien, querida? No, Roberto, no estoy bien. Le contuve la respiración. Eduardo no está muerto. Se hizo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Un silencio que decía demasiado. Carmen, por Dios, el dolor te está. No me está haciendo nada. Corté, con una voz que no reconocía como mía. Acabo de encontrar la factura de un crucero. Él y una tal Silvia. Reservado antes de su infarto. Roberto no dijo nada. Solo se le escapó un suspiro, un sonido entrecortado. Tú lo sabías, ¿verdad, Roberto? La pregunta cayó como una losa. Otro silencio, largo, pesado. Finalmente, una palabra quebrada. Sí. Esa única palabra me atravesó el corazón con más fuerza que la noticia de su muerte. Roberto lo sabía. Había sido cómplice. Había estado ahí, en el funeral apretándome la mano, mirándome a los ojos y mintiendo. ¿Por qué? Logré susurrar, con la garganta cerrada. Él estaba perdidamente enamorado de ella, Carmen. Llevaban años. No sabía cómo dejarte. Eres su vida estable, su roca. Esto, lo del infarto, fue idea de ella. Una forma drástica de cortar por lo sano. Él no quería hacerte tanto daño, te lo juro. ¿Y esto no es daño? Grité, rompiéndome. Dejarme aquí, pensando que estaba muerto, llorándole. Es monstruoso. Lo sé, murmuró Roberto, y su voz sonaba verdaderamente afligida. Fue una locura, una cobardía. Pero él no es el mismo, Carmen. Esa mujer lo tiene hechizado. La rabia me nubló la vista. Respiré hondo, contando hasta 10,
Y entonces la idea surgió en mi mente, completa, terrible y perfecta. Roberto, escúchame bien, voy a decirte algo y tú vas a hacer exactamente lo que te pida. No me falles otra vez. ¿Qué vas a hacer, Carmen? Voy a darle su merecido. Si Eduardo quiere un crucero para empezar su nueva vida, se lo voy a dar. Pero no será el viaje que él espera. Hice una pausa, clavando la mirada en la foto de boda sobre la chimenea. Vas a llamar a esa agencia de viajes. Vas a usar tus contactos como siempre haces. Y vas a conseguirme 2 boletos para ese mismo crucero, para la misma fecha. Uno para mí, y otro para ti. ¿Para mí? Carmen, estás loca. Yo no puedo. Sí puedes, les peté, con una autoridad que no usaba desde que los niños eran pequeños. Tú vas a venir conmigo. Tú fuiste su cómplice en la mentira. Ahora serás mi cómplice en la verdad. Necesito que estés allí. Necesito un testigo. Y no quiero estar sola. Roberto guardó silencio de nuevo. Podía casi oír su mente trabajar, el conflicto entre su lealtad a Eduardo y la culpa que debía de estar carcomiéndolo. ¿Qué vas a hacer cuando lo veas?, preguntó, al final con un hilo de voz. Eso no es asunto tuyo, solo consígueme los pasajes. Clase preferente como a él le gusta, quiero que me vea llegar, quiero que sepa, desde el primer segundo que su mentira se acabó. Colgué sin esperar su respuesta. Sabía que lo haría. La culpa es un motivador más poderoso que la lealtad. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Mientras fuera, seguía interpretando el papel de la viuda desconsolada. Aceptaba las condolencias con la cabeza gacha. Pero por dentro ardía. Cada lágrima que me compadecían era leña para mi fuego. Roberto me llamó al día siguiente. Los boletos estaban confirmados. Teníamos las habitaciones contiguas a las de ellos. Fue carísimo, dijo como disculpándose. No importa, respondí yo. El dinero de la herencia falsa tiene que servir para algo. El día de la partida llegó. Metí en la maleta vestidos sencillos, de lino, y el traje de baño que Eduardo tanto le gustaba verme. También metí la foto de nuestra boda. Iba a necesitarla. Roberto vino a buscarme en taxi. Parecía haber envejecido 10 años. Sus manos temblaban. Carmen, aún estamos a tiempo de dar media vuelta, me dijo con la voz quebrada, mientras el taxi se acercaba al puerto. Yo miré por la ventana. El gigante blanco del Serenity of the Seas se alzaba against el cielo azul de Barcelona. Mi corazón latía con una furia tranquila. No, Roberto, no estamos a tiempo. Él agotó el tiempo que le concedí. 60 años. Subir a ese barco fue como entrar en la boca del lobo. Todo era lujo y alegría artificial. Gente bronceada con cócteles en la mano. Risas, música. Y yo, una mujer de 82 años, con el corazón hecho pedazos y un plan en la mente. Nuestra habitación era preciosa, con un balcón privado. Roberto se encerró en la suya, diciendo que se iba a reponer del mareo. Yo sabía que era pura culpa. Me cambié de ropa, me puse un vestido azul claro, sencillo pero elegante. Me peiné con cuidado, me pinté los labios. Un poco de colorete. No quería parecer un fantasma. Quería parecer una mujer. La mujer a la que él había traicionado. Y entonces, salí. Recorrí las cubiertas con el corazón en un puño. Sabía que era cuestión de tiempo. El barco es grande pero no infinito. Y sucedió. Fue en la piscina principal. Él estaba recostado en una tumbona, con unas gafas de sol enormes. Pero lo reconocería en cualquier parte. La curva de su hombro, la manera en que se agarraba la barbilla mientras reía. Y a su lado, ella, Silvia, más joven de lo que recordaba, con un bikini ridículamente pequeño para su edad, se reía echada hacia él, con una mano sobre su pecho. Me quedé quieta, observándolos. Observando la vida que me había robado, la paz que había destrozado. Y entonces, respiré hondo y caminé hacia ellos. Cada paso era una eternidad. El ruido del ambiente se apagó, solo oía el latido de mi sangre en los oídos. Me detuve justo al lado de su tumbona. La sombra que proyecté sobre él hizo que apartara la mirada de Silvia y levantara la vista. Al principio, no pasó nada. Solo confusión. Sus ojos, detrás de los cristales oscuros, entrecerrados por el sol. Luego, un parpadeo, otro. Y de repente, su cuerpo se tensó de tal manera que pareció que recibía una descarga eléctrica. Se quitó las gafas de sol de un tirón. Su rostro, bronceado y relajado segundos antes, se descompuso en una máscara de puro terror. Carmen, logró balbucear. Su voz era un hilillo de aire irreconocible. Dios mío, Carmen. Silvia se incorporó, frunciendo el ceño. Cariño, ¿quién es esta señora? Pero Eduardo no podía responder.
Me miraba como si viera un fantasma, y en cierto modo, lo era. Yo era el fantasma de la vida que había intentado enterrar. «¿No le presentas a tu amiga Eduardo?», dije yo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz no temblaba, sonaba clara y fría, como el cristal. Él seguía mudo, boquiabierto, su piel había palidecido bajo el bronceado. Jadeaba. «Eduardo, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien?», preguntó Silvia, alarmada, tocándole el brazo. Él apartó su mano como si le quemara. «Vamos, cariño», continué yo, con una sonrisa dulce y terrible. «No te quedes sin palabras. Después de todo, no es todos los días que te encuentras con tu querida esposa, sobre todo cuando se supone que está llorando tu muerte». Los ojos de Silvia se abrieron como platos. La comprensión, mezclada con el horror, se extendió por su rostro. Miró a Eduardo, luego a mí, y luego otra vez a él. ¿Qué está diciendo esta mujer, Eduardo? Pero yo no le quité la vista de encima a mi marido, a mi difunto esposo. Le está diciendo, Silvia, que el hombre con el que te fuiste de crucero es un cobarde y un mentiroso. Hice una pausa, dejando que cada palabra calara hondo, y que su viuda acaba de subir a bordo para darle las gracias personalmente por las flores, y para desearle un viaje muy muy feliz. Eduardo finalmente encontró la voz. Era áspera, desgarrada. «Carmen. Por favor. ¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué, Eduardo?», repliqué, y por primera vez, la emoción rompió la superficie helada de mi voz. «¿Cómo fingiste tu muerte? ¿Cómo dejaste que tus hijos lloraran? ¿Cómo permitiste que yo me pudriera en mi dolor mientras tú te acostabas con ella?». Señalé a Silvia con un gesto de la cabeza. La gente alrededor empezaba a mirarnos. Los murmullos crecían. «Por favor, Carmen, no hagas una escena», suplicó él, bajando la voz. «Una escena», solté una risa amarga, que sonó más a un sollozo. «¿Y qué fue tu funeral, Eduardo? Fue eso no una escena, fue la obra de teatro de tu vida». Me acerqué un paso más. Él se encogió en la tumbona. «Te voy a decir una cosa, no estoy aquí para gritarte, no estoy aquí para llorar, ya lo hice, y tú me robaste hasta ese derecho». Respiré hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. «Estoy aquí para recordarte quién eres, o quién fuiste, el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara. Bueno, mira por dónde, la muerte fue solo una opción para ti, ¿verdad? Una opción de conveniencia». Silvia se puso de pie de un salto. «Esto es indignante. Eduardo, dile a esta señora que se vaya». Yo me volví hacia ella. La miré de arriba abajo, y sentí lástima, una lástima profunda y despreciativa. «Cállate, tú», le dije, con una suavidad que era más aterradora que un grito. «Tú solo eres el premio de consolación, el juguete nuevo, disfrútalo mientras dure, porque si te pudo hacer esto a mí que fui su vida durante 60 años, imagínate lo que te hará a ti cuando te canses». Ella se quedó paralizada, mis palabras haciendo su trabajo de termita, royendo su seguridad. En ese momento, Roberto apareció al final de la cubierta. Se había puesto un sombrero ridículo, como intentando pasar desapercibido, pero su postura rígida delataba su pánico. Eduardo lo vio, y en sus ojos, el terror se mezcló con una traición aún más honda. «¿Roberto? ¿Tú también?». Roberto no dijo nada. Solo bajó la cabeza, avergonzado. Fue entonces cuando Eduardo se derrumbó, no físicamente, sino por dentro. Todo el aire pareció salir de él. Sus hombros se encorvaron, su mirada, que había estado llena de miedo, se llenó de algo peor, de vergüenza, de una vergüenza abismal. «Carmen, lo siento», murmuró, y esta vez, su voz sonaba antigua, gastada. «No sé qué me pasó, fue una locura». Lo miré, a ese hombre viejo y asustado, que ya no se parecía en nada al joven delgado y lleno de sueños con el que me casé, y en lugar de la victoria que esperaba sentir, solo sentí un vacío enorme, un agujero negro donde antes estuvo mi amor. «No me digas que lo sientes, Eduardo», susurré, con las fuerzas abandonándome de repente. «Eso duele más que la mentira». Di media vuelta. El ruido del barco volvió a inundar mis oídos. Las risas, la música. Empecé a caminar, alejándome de ellos. No hacia ningún lugar en concreto, solo lejos. No había terminado, lo sabía. Esto era solo el primer acto. Pero la confrontación, el momento que había imaginado una y otra vez con rabia, había sucedido. Y en lugar de alivio, solo me dejaba un sabor amargo y la certeza de que, aunque hubiera ganado esta batalla, había perdido la guerra hacía ya mucho, mucho tiempo. La guerra por el hombre que amé, el hombre que para mí
sí había muerto realmente en un campo de golf, 3 meses atrás. Lo que quedaba aquí era solo un extraño al que iba a tener que enfrentarme durante los próximos 10 días, en medio del mar, sin posibilidad de huir. Y lo peor de todo era que en lo más profundo de mi alma, aún quedaba un rescoldo de ese amor. Un rescoldo que ardía y me quemaba por dentro, recordándome que el dolor de perderle no había desaparecido, solo se había transformado en algo mucho más complicado y desgarrador. Caminé sin rumbo, sintiendo las miradas como alfilerazos en la espalda. El vestido azul, que había elegido con tanto cuidado, ahora me parecía una ridiculez. ¿Qué intentaba demostrar? Que aún podía ser elegante, que su traición no me había quebrado. Mentira, estaba hecha añicos por dentro, y cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Llegué a la barandilla de la popa, lejos del bullicio de la piscina. El sol comenzaba a descender, tiñendo el mar de oro y sangre. El viento salado me azotó el rostro, secando las lágrimas que por fin se atrevían a salir. No eran lágrimas de dolor, sino de rabia. Una rabia impotente y amarga. ¿Y ahora qué? ¿Qué se suponía que debía hacer? Seguir con este absurdo viaje, acechándolos como un fantasma vengativo. La idea me repugnó de pronto. Yo no era así. Durante 60 años había sido Carmen Salazar, la esposa fiel, la madre dedicada, la anfitriona amable. ¿En qué me había convertido ahora? En una sombra llena de rencor. De pronto, sentí una presencia a mi lado. No necesité volverme para saber quién era. Su perfume, una colonia barata que a Eduardo siempre le gustó, me envolvió. Carmen, dijo Silvia. Su voz ya no era la de la amante segura, sino temblorosa, llena de una furia contenida. Tenemos que hablar. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y me giré lentamente. Ella estaba pálida, con los brazos cruzados sobre el escaso bikini. Parecía una niña asustada disfrazada de mujer fatal. No tenemos nada de qué hablar, querida, respondí, con una fatiga infinita. Todo lo que necesitabas saber ya lo has visto. ¿Qué quieres?, espetó con los ojos brillantes. ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Qué demonios esperas conseguir con esto? La miré con curiosidad. En sus ojos no había maldad. Solo una profunda estupidez y un miedo cerval. Era como un animal acorralado. ¿Crees que esto es un plan, Silvia? ¿Crees que maquiné todo para arruinarte el viaje? Solté un suspiro que me vino desde lo más hondo. Encontré una factura que tu amante por estúpido dejó a la vista. Subí a este barco porque no supe qué otra cosa hacer. Porque el dolor me enloqueció. Ella me observó, desconcertada. Esperaba una bruja, una maquinadora, y se encontraba con una mujer vieja y cansada. Él me ama, dijo, con una convicción que sonaba a mantra aprendido. Dice que contigo se sentía muerto, que yo le devolví la vida. Las palabras me atravesaron como cuchillos, pero ya no sangraba. Estaba anestesiada. ¿La vida?, repetí, mirando el horizonte. ¿Esto es vida, Silvia? ¿Huir como ladrones? ¿Fingir una muerte? ¿Eso es lo que él llama vivir? Me volví a mirarla fijamente. Eduardo no te ama, te usa. Usa tu juventud, tu estupidez, para engañarse a sí mismo, y creer que no es un viejo que huye de su propia vejez, y de su muerte. Eso no es cierto, gritó, pero su voz quebró. Él va a divorciarse de ti. Cuando las cosas se calmen. ¿Qué cosas, niña?, pregunté con suavidad. Mi luto, el dolor de mis hijos, ¿eso tiene que calmarse para que él pueda oficializar su nueva vida? Negué con la cabeza. No, esto no tiene vuelta atrás. Lo que ha hecho es imperdonable. No por mí, sino por ellos, por nuestros hijos. El nombre de los hijos pareció golpearla con fuerza. Palideció aún más. Miguel, Elena, murmuró, como si solo entonces cayera en la cuenta del verdadero alcance de la mentira. Sí, confirmé, con amargura. Miguel y Elena, que lloraron a un padre que estaba aquí, bebiendo cócteles contigo. ¿Qué les dirás cuando te conozcan? Hola, ¿soy la mujer por la que vuestro padre os hizo llorar? Ella retrocedió un paso, como si le hubiera escupido. Su bravado se desinfló por completo. Ahora solo era una mujer asustada. Yo no quería esto, susurró, mirando al mar. Él me dijo que eras una mujer fría, que no le entendías, que tu matrimonio hacía años que era una farsa. Y entonces lo dijo, la frase que encendió la mecha de lo que quedaba de mi paciencia. Dijo que hacía más de 10 años que no compartían un dormitorio. El mundo se detuvo, el ruido del barco, el viento, todo desapareció, solo existió esa frase, flotando en el aire entre nosotras. 10 años. 10 años desde que Eduardo tuvo su primer susto cardíaco.
Desde que los médicos recomendaron evitar esfuerzos. Desde que por comodidad y por sus ronquidos, que empeoraron con la edad, empezó a dormir en la habitación de invitados. Una decisión práctica. Cómoda. Nunca pensé, nunca se me pasó por la cabeza. Y él había usado eso. Había tomado un acuerdo entre ancianos, una simple logística de convivencia, y lo había transformado en la prueba de una muerte emocional. Se lo había vendido a esta mujer como si yo lo hubiera rechazado, como si lo hubiera exiliado de mi cama. La rabia que sentí entonces no tenía nombre. Era un huracán blanco, cegador. Sal de mi vista, le dije, con una voz tan baja y gélida que hasta yo me estremecí. Ahora mismo. Pero, ahora, grité, y el grito surgió de un lugar tan primitivo y dolorido que ella dio un respingo, y sin decir nada más, se dio la vuelta y casi echó a correr por la cubierta. Me quedé temblando, agarrada a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. 10 años. Esa era la mentira que había sostenido todo, la justificación que le había dado a su amante, y quizás, la que se había dado a sí mismo para no sentirse el villano de esta historia. De pronto, una mano cálida se posó en mi hombro. Era Roberto. Había presenciado todo desde la distancia. Su rostro estaba pálido, marcado por la angustia. Carmen, lo siento, no sabía que iba a decirte eso. Me giré hacia él. Ya no podía contenerlo. Las lágrimas brotaron sin control, mezcladas con sollozos de rabia y de un dolor renovado, más agudo que nunca. ¿Lo sabías, Roberto?, le grité golpeando su pecho con mis puños débiles. ¿Sabías que usaba eso como excusa, que me pintaba como una arpía fría? Él no se defendió. Aguantó los golpes, con los ojos también llenos de lágrimas. No, Carmen, te lo juro, no sabía los detalles, solo sabía que se sentía solo, que decía que ya no había chispa. Chispa, chillé, y la gente de cubierta empezó a mirarnos abiertamente. Tenemos 82 años, Roberto. A nuestra edad la chispa es poder tomar una taza de té sin que te duelan los huesos. Es recordar el nombre de las cosas. Es tener a alguien al lado que te recuerde quién fuiste. Me derrumbé contra él agotada. Roberto me rodeó con sus brazos, y por primera vez en 3 meses, me dejé abrazar. No era el abrazo de mi marido, pero era un abrazo humano, cálido, y en ese momento, era lo único que me sostenía a flote. Lo sé, Carmencita, murmuró contra mi pelo, usando el apodo que me había puesto cuando éramos jóvenes. Lo sé, él es un idiota egoísta y cobarde. Lloramos juntos, los 2 viejos amigos, traicionados por el mismo hombre. Y en medio de ese dolor, surgió una determinación fría y clara dentro de mí. Esto no podía quedar así. No podía permitir que esa mentira sobre los 10 años, sobre nuestro matrimonio, se convirtiera en la verdad oficial. No por mí, sino por la memoria de lo que realmente tuvimos. Por los años buenos, los años de verdadera chispa, de risas y de hijos, y de lucha codo con codo. Me separé de Roberto, secándome la cara con determinación. Vamos, dije. ¿A dónde?, preguntó él, confundido. A cambiarme de ropa. Y luego a cenar. ¿A cenar? Carmen, ¿estás segura? Ellos estarán allí, en el comedor principal, dije, con una calma nueva. Y nosotros también, no vamos a escondernos. No vamos a comer en la habitación como criminales, vamos a sentarnos en la mesa que nos asignaron, y vamos a cenar, y vamos a hablar, y vamos a reírnos, si hace falta. Roberto me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Reírnos? Sí, Roberto, porque yo no he hecho nada malo. Tú, en el fondo tampoco, solo fuiste leal a un amigo que no se lo merecía. Él es el que debería esconderse, él es el que vive una mentira. Tomé su mano, era una mano vieja, manchada por la edad, pero firme. No voy a permitir que me robe también mi dignidad, ni mis cenas. Él me observó durante un largo momento, y entonces, una sonrisa tímida, llena de admiración y de algo que parecía esperanza, asomó a sus labios. Tienes razón, toda la razón del mundo, Carmencita. Apretó mi mano. Vamos a cenar. Y si hace falta, le parto la cara, aunque me duela la artritis. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que una sonrisa genuina asomaba a mis labios. No era de alegría, sino de complicidad, de fuerza renovada. La batalla no había terminado, solo cambiaba de campo, y esta vez yo no iba a luchar con las armas de la venganza, sino con las únicas que siempre me habían definido la verdad y la dignidad. Mientras bajábamos a nuestras habitaciones, supe que la noche prometía ser larga, y que la peor sorpresa para Eduardo no había sido verme aparecer en la piscina.
La peor sorpresa iba a ser verme vivir, y vivir bien, frente a sus ojos, durante todos y cada uno de los días que quedaban de ese viaje maldito. Iba a tener que enfrentarse no al fantasma de su esposa muerta, sino a la memoria viva y palpitante de la mujer con la que compartió 60 años. Y eso, lo intuía, sería un castigo mucho peor que cualquier grito o reproche. La habitación del barco era un cubículo elegante pero impersonal. Todo estaba en su sitio, impecable, como congelado en una falsa tranquilidad. Al cerrar la puerta, la máscara de determinación que había logrado mantener frente a Roberto se resquebrajó. Las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme en el marco de la puerta respirando hondo, como si el aire del pasillo estuviera envenenado y el de aquí, escaso. 10 años. La frase de Silvia resonaba en mi cabeza como un mal eco. No era la infidelidad lo que más me desgarraba, por monstruosa que fuera. Era la tergiversación. El haber tomado un acuerdo práctico, casi médico, y haberlo transformado en la piedra angular de su traición. ¿Cuántas veces me había dicho Eduardo, con esa sonrisa suya de complicidad: voy a mi cuarto, mi amor, para que descanses bien? Y yo le había sonreído, agradecida por su consideración. Qué tonta había sido, qué ingenua. Me acerqué al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados, la nariz enrojecida. Pero en lo más profundo de su mirada, detrás del dolor, ardía una brasa. No de venganza, no exactamente. Era algo más profundo, una necesidad feroz de justicia. No para mí, sino para la verdad, para la memoria de lo que realmente fuimos. Abrí el grifo y me salpicó la cara con agua fría. La sensación fue un shock que me devolvió a la realidad. No podía derrumbarme, no ahora. Si me dejaba vencer por el dolor, él ganaba. Su mentira se haría más grande, más real. Decidí que no me pondría un vestido de gala. No iba a disfrazarme para una fiesta. Elegí un tailleur de color crema, sencillo pero elegante, y un collar de perlas que Eduardo me había regalado en nuestro 40º aniversario. Las perlas frías contra mi piel eran un recordatorio silencioso de promesas rotas. Perfecto. Llamé suavemente a la puerta de Roberto. Él abrió casi de inmediato. Se había puesto un traje azul marino, pero la corbata estaba torcida y tenía el rostro demacrado. «Carmen, ¿estás segura de esto?», me preguntó, su voz un susurro ansioso. «El comedor será un campo de batalla». «La batalla ya empezó, Roberto», le dije, arreglándole la corbata con unos dedos que, para mi sorpresa, no temblaban. «Y no vamos a librarla escondidos. Vamos a sentarnos a la mesa, a comer, a hablar, a recordar. Él tiene que ver que su mentira no nos define, que nosotros seguimos aquí, vivos». Él asintió, tragando saliva. «De acuerdo. A tu lado, Carmencita, hasta el final». Caminamos por las alfombradas pasarelas del barco hacia el comedor principal. El sonido de la orquesta, un vals suave, se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de la cristalería. Era un mundo de lujo y frivolidad, que me resultaba completamente ajeno. Cada paso era un esfuerzo. Sentía las miradas, reales o imaginadas, clavándose en mi nuca. Nos habrían visto, habría corrido la voz de la escena en la piscina. El maître, un hombre impecable con una sonrisa profesional, nos guió a nuestra mesa, y entonces el corazón se me encogió. Nuestra mesa no estaba en un rincón discreto, estaba justo en el centro de la sala, bajo una deslumbrante lámpara de cristal, y a 2 mesas de distancia, también en el centro, estaban ellos. Eduardo y Silvia ya estaban sentados. Él tenía la cabeza gacha, jugueteando con su copa de agua como si su vida dependiera de ello. Ella miraba fijamente el menú, pero su postura rígida delataba su incomodidad. Él llevaba el smoking que usaba en las ocasiones especiales. A ella le había compuesto un vestido rojo escarlata, de tirantes finos, que gritaba demasiado fuerte en aquella sala. El maître jaló mi silla. El ruido hizo que Eduardo levantara la vista. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Los pocos metros que nos separaban parecían un abismo. Su rostro era una máscara de pánico y vergüenza. Vi cómo sus ojos recorrían mi tailleur crema, las perlas, mi peinado. Vi el destello de reconocimiento, de una nostalgia tan aguda que casi podía palparse en el aire. Por un segundo, fue el Eduardo que conocía, el que se emocionaba cuando me veía arreglada para salir. Silvia siguió su mirada. Al verme, sus labios se fruncieron en una línea delgada y posesiva, colocando una mano sobre el brazo de Eduardo. Él se estremeció bajo su tacto, como si le quemara. Nos sentamos. Roberto farfulló un buenas noches que sonó ridículamente normal. Yo me enderecé en la silla, con la espalda recta. «¿Qué tiene de bueno?», murmuré, tomando la copa de agua. «Pero hay que aparentar, ¿no crees, Roberto?»,
como ha hecho él durante años. Roberto casi se atraganta con su agua. La cena transcurrió en una burbuja surrealista. A nuestro alrededor la gente reía, brindaba, comía langosta. Nosotros éramos una isla de tensión silenciosa. Pedí lo primero que vi en el menú, sin tener apetito. Roberto hizo lo mismo. Desde mi posición, podía observarlo sin necesidad de mirarlos directamente. Veía cómo Eduardo apenas tocaba su comida, cómo sus ojos se escapaban una y otra vez hacia nosotros, cómo Silvia le hablaba con vehemencia, intentando captar su atención, pero él solo asentía con la cabeza, ausente, atrapado en su propio infierno. En un momento dado, Silvia se levantó, diciendo algo sobre ir al baño. Su partida dejó a Eduardo solo en la mesa, vulnerable. Fue mi oportunidad. Roberto, dije en un tono conversacional, pero lo suficientemente alto para que Eduardo, si aguzaba el oído, pudiera oírme. ¿Recuerdas la vez que Eduardo se cayó al río en nuestra luna de miel, intentando pescar una trucha para impresionarme? Roberto me miró, sorprendido. Luego, una sonrisa genuina, la primera de la noche, se dibujó en sus labios. ¿Cómo no voy a acordarme? Iba de héroe, y acabó empapado y cubierto de lodo. Tú llorabas de la risa. Y él se enfadó muchísimo. Continué, con una sonrisa nostálgica que no era del todo falsa, hasta que se dio cuenta de lo ridículo que estaba, y empezó a reírse también. Esa noche, en la posada, con la ropa aún húmeda, fue una de las mejores de mi vida. Desde el rabillo del ojo, vi cómo el cuerpo de Eduardo se tensaba. Vi cómo su mano, que sostenía la copa de vino, temblaba levemente. No me estaba dirigiendo a Roberto, me estaba dirigiendo a él, le estaba recordando, le estaba mostrando la película de nuestra vida, escena por escena. ¿Y cuando nació Miguel? Siguió Roberto, entrando en el juego, su voz cobrando calidez. Eduardo estaba tan nervioso que se tomó media botella de coñac en la sala de espera. Cuando le dijeron que era niño, se puso a bailar con el médico. Y tropezó con una silla, añadí, riendo suavemente. Casi se lleva por delante al pobre hombre. Luego, cuando lo tuvo en brazos, lloró como un niño. Dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Eduardo bajó la cabeza. Su espalda, antes rígida, se encorvó. No podía ver su rostro, pero imaginé la lucha interna, el torrente de recuerdos que debía de estar asaltándolo. Eran nuestros recuerdos. Los cimientos de la vida que había demolido con su mentira. Silvia regresó en ese momento. Se sentó y notó de inmediato el cambio en la atmósfera. Notó la postura derrotada de Eduardo, y luego me miró a mí, con mis ojos brillantes y mi sonrisa triste. No entendía qué estaba pasando, pero intuyó que había perdido otra ronda. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo tensión, era algo más profundo. Era un duelo por lo perdido, librado en silencio, con los recuerdos como armas. Cuando llegó el postre, un pastel de chocolate que se veía delicioso pero que supo a cenizas, no pude evitarlo. Mi mirada se encontró con la de Eduardo. Esta vez, no apartó la vista. Me miró fijamente, y en sus ojos ya no había miedo ni vergüenza. Había un dolor tan inmenso, tan desgarrador, que me dejó sin aliento. Era el dolor de un hombre que de repente, ve con claridad la magnitud de su error, la dimensión del abismo que ha cavado. Fue en ese momento, justo cuando el camarero nos servía café, cuando Silvia, desesperada por romper el hechizo, por reafirmar su lugar, hizo algo pequeño, pero monumentalmente estúpido. Se inclinó hacia Eduardo y con una voz que pretendía ser seductora pero que sonó estridente en el silencio que nos envolvía, dijo: «Cariño, este chocolate está divino. ¿No te recuerda al del hotel en París? El de nuestra primera noche juntos». El silencio en nuestra mesa, y creo que en todo el universo, se volvió absoluto. Roberto contuvo la respiración. Eduardo no la miró. Siguió clavando sus ojos en los míos. Y entonces sucedió. Una lágrima, gruesa y pesada, escapó de su ojo y recorrió el surco de su mejilla, surcando la piel que el sol del golf había curtido. No hizo ningún gesto por secarla, solo dejó que cayera, como una confesión silenciosa. Silvia lo vio, su rostro se descompuso en una mueca de horror y de rabia. Eduardo dijo, su voz temblando. Pero él, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la ignoró por completo. Rompió nuestro contacto visual, bajó la cabeza, y con una voz ronca, quebrada, que apenas logró elevarse por encima del murmullo del comedor, dijo las palabras que cambiaron todo. No fue París, Silvia. Fue Bruselas. Y el chocolate. El chocolate no era tan bueno como el que hacía Carmen los domingos. Y luego, lo imposible. Se levantó de la mesa. Su silla chirrió contra el suelo. Con movimientos torpes como un sonámbulo, empezó a caminar. No hacia la salida, no hacia el baño.
Caminó hacia nuestra mesa. Cada paso resonó en el suelo de madera. Toda la sala pareció contener la respiración. Roberto se puso rígido como una tabla. Yo, por mi parte, dejé la cucharilla de café sobre el platillo, con un tintineo que sonó terriblemente fuerte. Se detuvo frente a nosotros. Su respiración era entrecortada. Olía a colonia barata y a vino tinto. Sus ojos, rojos y húmedos, se clavaron en mí. Carmen, susurró. Su voz era la de un hombre ahogándose. Por favor, necesito hablar contigo. Solo un minuto. Silvia, desde su mesa, se puso de pie. Eduardo, gritó, pero sonó como un eco lejano y irrelevante. Yo lo miré, a ese hombre que había sido mi todo, y que ahora era un extraño destrozado, y supe que ese momento, ese minuto que pedía, era el precipicio, el punto de no retorno. No dije nada, solo asentí lentamente con la cabeza, me levanté y sin mirar atrás, seguí a mi difunto esposo fuera del comedor, dejando atrás a un Roberto boquiabierto, a una Silvia histérica, y a cientos de ojos que nos seguían, presenciando el dramático final de una mentira, y el doloroso comienzo de una verdad que prometía ser aún más desgarradora. Caminé detrás de él, sintiendo el crujir de la fina arena bajo mis zapatos de tacón. No era arena. Era el silencio espeso del pasillo, roto solo por el eco de nuestros pasos. Él iba delante, con los hombros caídos, la espalda del smoking, que ahora le quedaba grande, arrugada como su espíritu. No me guió a un rincón íntimo del barco, a un bar discreto. Abrió la primera puerta que encontró, que dio a una pequeña cubierta de proa, vacía a esta hora, donde solo nos vigilaban las estrellas y el rumor oscuro del mar partiéndose bajo la quilla. La puerta se cerró con un clic suave. El sonido nos aisló del mundo artificial del comedor, del vals y las risas. Aquí solo estaba el viento, fresco y salado, y la verdad pesada y fría. Nos quedamos de pie, separados por unos metros que parecían un océano. Él se apoyó en la barandilla, de espaldas a mí, mirando la negrura del agua. Su respiración era un jadeo entrecortado, como si le costara trabajo obtener aire. Carmen, comenzó, pero su voz se quebró. Se llevó una mano a la cara, frotándose los ojos con fuerza. Dios mío, Carmen, lo siento tanto que las palabras no significan nada. Me quedé quieta, con los brazos cruzados, no para protegerme del frío, sino para contener el temblor que recorría todo mi cuerpo. Las perlas del collar estaban frías contra mi piel, un recordatorio mudo de su hipocresía. ¿Por qué, Eduardo?, pregunté. Mi voz sonó plana, vacía de la rabia que había sentido horas antes. Ahora solo sentía un cansancio infinito. No me digas que fue por Silvia. Eso es una excusa de niño. Un hombre no finge su muerte por una aventura. Se volvió lentamente. A la luz tenue de la luna y las luces del barco, su rostro estaba surcado de arrugas profundas, de sombras que no recordaba. Parecía haber envejecido 20 años en una noche. Fue por miedo, susurró, y sus ojos, llenos de un dolor genuino y profundo, se encontraron con los míos. Por primera vez en años, no vi al empresario exitoso, al padre de familia, al golfista aficionado. Vi a un hombre asustado. Miedo a esto, Carmen, a la vejez, a la muerte. Señaló a su alrededor, al barco, al mar, con un gesto vago y desesperado. Todo esto es una farsa, para engañarme a mí mismo, para creer que aún podía empezar de cero, que no era un viejo que se acercaba al final del camino. ¿Y yo?, le pregunté, y esta vez la emoción rompió en mi voz. ¿Yo era parte de ese final? ¿Era el recordatorio viviente de que se te acababa el tiempo? Sí, gritó él con un arranque de pasión que me sobresaltó. Sí, maldita sea, lo eras. Inmediatamente se arrepintió, llevándose las manos a la cabeza. No es así. No era tú. Eras nuestra vida. La rutina, las pastillas para la presión en la mesita de noche, las citas con el médico, las noches viendo la televisión en silencio porque ya no teníamos nada nuevo que contarnos. Eso era lo que me aterraba. Cada palabra era un martillazo, doloroso, pero extrañamente liberador. Era la verdad, cruda y fea. Yo también tengo miedo, Eduardo, confesé, acercándome un paso. El viento me secó una lágrima que no sabía que había caído. Temo despertarme y no recordar tu nombre. Temo caerme y no poder levantarme. Temo quedarme sola. Pero jamás se me habría ocurrido huir. Menos aún huir así, destrozando todo a mi paso. Yo soy más cobarde que tú, Carmen. Siempre lo fui, dijo, con una amargura que sonaba a verdad antigua. Tú eras la fuerte, la que sostenía todo. Yo
Yo solo sabía ganar dinero y jugar al golf. Cuando eso empezó a no ser suficiente, cuando me miré al espejo y vi a un viejo, entré en pánico. Silvia fue un espejismo, una forma de creer que aún podía sentir algo, algo que no fuera este vacío constante. ¿Y fingir tu muerte? ¿Eso no te pareció excesivo?, pregunté, incapaz de comprender la monstruosidad del acto. Fue idea de ella, admitió, avergonzado, mirando al suelo. Una locura, una estupidez monumental. Yo estaba tan perdido que dije que sí. Creí que era la única salida, una salida limpia. No pensé en el dolor que causaría. Te juro que no pensé en Miguel, en Elena, en ti, solo pensé en mi miedo. Hubo un largo silencio. El barco se mecía suavemente. Las olas rompían contra el casco con un sonido rítmico tranquilizador. ¿Y ahora qué, Eduardo?, pregunté al fin. ¿Qué se supone que debemos hacer? Bajamos a la próxima escala y seguimos con nuestras vidas. Tú con tu amante y yo, ¿con qué? Con la memoria de un marido que prefirió estar muerto antes que envejecer a mi lado. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban inundados. No puedo, dijo, con una voz firme que no le había oído en años. No puedo seguir con esto. Verte ahí, recordar lo que hice, es un infierno peor que cualquier miedo a la vejez. Se acercó a mí, despacio, como si me temiera. Se detuvo a un paso de distancia. Podía oler su colonia, mezclada con el sudor y el vino. Podía ver cada poro de su piel, cada marca de los años que habíamos compartido. Eché a perder todo, ¿verdad?, susurró, y su mano se elevó, temblorosa, como queriendo tocar mi mejilla, pero se detuvo a centímetros sin atreverse. Echaste a perder 60 años, Eduardo, confirmé, y un sollozo se escapó de mi garganta. Los echaste a perder por una mentira, por una huida hacia ninguna parte. Su mano cayó, su cuerpo pareció encogerse aún más. Lo sé, dijo, y no hay disculpa que valga, no hay vuelta atrás. Miré más allá de su hombro, hacia las luces distantes de la costa, un puntito brillante en la oscuridad. ¿Había vuelta atrás? No, la confianza, una vez rota de esa manera, nunca se reconstruye igual. Pero quizás había algo más, algo que no fuera reconciliación, ni venganza. El viaje dura 10 días, dije, volviendo a mirarlo. Quedan 9, no podemos pasarlos escondidos o gritándonos. ¿Qué propones?, preguntó él, con un destello de esperanza en la mirada que me partió el corazón. Propongo una tregua, dije, con una fatiga que me llegaba hasta los huesos. No somos marido y mujer, no somos amantes, somos dos ancianos atrapados en un barco, con una historia demasiado larga y un final demasiado amargo. Propongo que por estos 9 días, seamos compañeros de viaje, nada más. Él me observó, tratando de descifrar mis intenciones. ¿Compañeros de viaje? Sí, asentí. Cenaremos juntos, tú, yo y Roberto. Pasearemos por la cubierta. Hablaremos, pero no del pasado, no de lo que fue. Hablaremos del ahora, del mar, del cielo, de los libros, como dos extraños que se acaban de conocer. Era una idea descabellada, una locura, pero era la única forma en que podía soportar estar allí sin enloquecer de dolor o de rabia. Eduardo permaneció en silencio un largo rato, procesándolo. Finalmente, un hilo de voz escapó de sus labios. Y después, cuando el barco llegue a puerto. Después. Respiré hondo. Después, cada uno tomará su camino, tú con tu vida, yo con la mía, y la mentira tendrá que ser enfrentada, con los niños, con el mundo. La magnitud de esa tarea se reflejó en sus ojos. Contar la verdad sería otra humillación, otro dolor, pero era inevitable. Así que, 9 días, preguntó, con un atisbo de la antigua ironía en la voz. 9 días, confirmé. 9 días para despedirnos de verdad, sin mentiras, sin teatro. Extendí mi mano, no para que la tomara, sino como un gesto de acuerdo. Él miró mi mano vieja, surcada de venas, y luego miró mi rostro. En sus ojos había gratitud, una tristeza inmensa, y quizás, un poco de paz. De acuerdo, Carmen, dijo y su voz sonó más firme. 9 días. No tomó mi mano. En su lugar dio media vuelta y se apoyó de nuevo en la barandilla, mirando el mar. Yo me quedé a su lado, manteniendo la distancia de un compañero de viaje. No nos tocamos, no intercambiamos más palabras. Pero por primera vez desde que subí a ese barco, el silencio entre nosotros no estuvo vacío, estaba lleno del peso de la verdad. Y aunque era un peso insoportable, era real, y en ese momento, después de tanta mentira, lo real era un consuelo extraño y amargo.
Sabía que los próximos días serían un tormento, un ejercicio diario de contención y dolor, pero también sabía que era necesario. Para poder cerrar el libro de nuestra vida juntos de una vez por todas, necesitábamos escribir la última página, y esta vez, tenía que ser escrita con honestidad, incluso si cada palabra era una herida abierta. El viaje de vuelta a la realidad iba a ser mucho más largo y doloroso que cualquier crucero. La mañana siguiente llegó con un sol despiadadamente alegre que se colaba por la rendija de las cortinas de mi camarote. Por un instante, en el limbo entre el sueño y la vigilia, olvidé el barco, la traición, el dolor. Y entonces, como una marea negra, todo volvió a mí, golpeándome el pecho con una fuerza que me dejó sin aliento. Los 9 días, la tregua. Bajé a desayunar con una sensación de irrealidad. El comedor matutino bullía con la energía de los que inician sus vacaciones. Niños riendo, parejas bronceadas compartiendo zumo de naranja. Nosotros éramos un cuadro sombrío en medio de tanta luz. Roberto ya estaba en la mesa, huyéndole a la mirada a un plato de fruta. Parecía no haber dormido. Cuando me vio, sus ojos me preguntaron 1000 cosas sin pronunciar palabra. «Buenos días, Roberto», dije, sentándome con una tranquilidad que no sentía. «¿Buenos?», murmuró él. «Carmen, anoche, cuando te fuiste con él, ¿qué pasó? ¿Qué dijo?». Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre nuestra mesa. Era Eduardo. Se veía aún peor que nosotros. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada, y tenía la mirada vidriosa, de quien ha librado una batalla consigo mismo toda la noche. «¿Puedo?», comenzó a decir, señalando una silla vacía. Era el primer test de nuestra tregua. Respiré hondo. «Claro», respondí, con una neutralidad que me costó sangre. «Siéntate». El sonido de la silla al arrastrarse fue estridente. El silencio que siguió fue aún más denso. Un camarero se acercó, demasiado animado a tomar nuestra orden. El contraste entre su jovialidad y nuestra tensión era grotesco. «Café solo, por favor», dijo Eduardo sin mirar al joven. «Lo mismo», añadí yo. «Y para mí, un té», farfulló Roberto, que parecía querer fundirse con la silla. El camarero se fue, y nos quedamos los tres, mirando nuestros cubiertos, el mantel, cualquier cosa menos a los ojos de los otros. Era la tregua, sí, pero era una tregua incómoda, llena de puntas y aristas. Fue Roberto quien, movido por la incomodidad o por la pura desesperación, rompió el hielo. Señaló hacia la ventana. «Mira, un barco de pesca, allá a lo lejos». Eduardo y yo giramos la cabeza al unísono como títeres. Era un barquito pequeño, blanco y azul, que se mecía en el oleaje. Un acto tan simple, mirar juntos en la misma dirección, creó un momento de extraña conexión. «Siempre quise pescar», dijo Eduardo con voz ronca. «De verdad, no solo golf». Era la primera vez que hablaba de un deseo propio, no de la fachada que había construido. Lo miré sorprendida. «Tú odiabas madrugar», recordé, sin poder evitarlo. «Y el olor a pescado». Una esquina de su boca se torció en lo que casi era una sonrisa. «Sí, pero la idea me gustaba. La paz». Roberto respiró aliviado, como si hubiéramos evitado una explosión. «A mí me daba miedo el mar de pequeño», confesó, tomando su té. «Mi padre me tiró una vez desde un muelle para que aprendiera a nadar. Casi me ahogo». Eduardo soltó un bufido, una risa seca y corta. «Sí, lo recuerdo. Llegaste a casa llorando y con los calzoncillos mojados». Por un instante, brevísimo, la tensión se disipó. Fue un destello de la camaradería de antaño, de la vida antes de la mentira. Nos miramos los tres, y en los ojos de Eduardo vi un atisbo del hombre que fue. Luego, la realidad volvió a caer como una losa. La sonrisa se apagó, el silencio regresó, pero ya no era tan hostil. Así transcurrió el primer día de la tregua. Caminamos por la cubierta, evitando los lugares donde estuviéramos el día anterior. Hablamos del tiempo, de la arquitectura de las islas que veíamos a lo lejos, de un libro que Roberto estaba leyendo. Era una conversación forzada, artificial, como la de dos desconocidos en un ascensor, pero era un comienzo. Evitábamos cualquier mención al pasado, a los hijos, a Silvia. Ella, por su parte, parecía haberse esfumado. Supuse que estaría encerrada en su camarote, lamiendo sus heridas o planeando su siguiente jugada. Al atardecer, nos encontramos de nuevo en la barandilla de popa, el lugar donde me había enfrentado a Silvia. El sol se ponía en un espectáculo de fuego y naranja sobre el mar. «Es hermoso», musité, casi para mí misma. «Sí», concordó Eduardo a mi lado. «A veces me olvido de mirar». Esa simple frase lo decía todo. Se había olvidado de mirar las puestas de sol conmigo.
Se había olvidado de vivir las pequeñas cosas, las que al final son las únicas que importan. Carmen, dijo de pronto, su voz grave. ¿Crees que Miguel me perdonará algún día? La pregunta me pilló desprevenida. Rompía las reglas de la tregua. Hablaba del futuro, del dolor por venir. No lo sé, Eduardo, respondí, con honestidad. Eso ya no depende de mí. Le hiciste creer que su padre había muerto. Eso es difícil de superar. Él asintió, tragando saliva. A Elena, siempre fue más sensible. Le dolerá diferente. Hablar de nuestros hijos nos acercó a un territorio peligroso, un territorio lleno de fotos en la repisa, de recuerdos de navidades, de llamadas telefónicas los domingos. Sentí que el dolor regresaba, un dolor agudo y familiar. ¿Recuerdas cuando Elena se cayó del columpio y se rompió el brazo? Dije, sin poder contenerme. Tú corriste con ella en brazos hasta el coche, sangrando tú también por la rodilla, y no la soltaste hasta que llegamos al hospital. Él cerró los ojos, como si la memoria fuera un dolor físico. Sí, tenía 7 años. Me gritaba que no me fuera, que no la dejara sola. Y no lo hiciste, susurré. Te quedaste a su lado toda la noche, hasta que se durmió. Abrí los ojos. Estaban húmedos. Y ahora la he dejado sola. A los 2. Esa fue la primera lágrima verdadera que vi caer por algo que no fuera su propio miedo o su autocompasión. Era una lágrima de arrepentimiento genuino por el daño causado, y en ese momento supe que la tregua no era solo una estrategia para sobrevivir al viaje. Era algo más. Era la lenta y agonizante caída de todas sus defensas, de todas sus mentiras, incluso las que se decía a sí mismo. No dije nada, no había consuelo posible. Simplemente me quedé a su lado, mirando el sol hundirse en el mar, mientras él lloraba en silencio. No eran lágrimas que buscaran compasión, eran lágrimas de duelo. El duelo por el padre que había sido y que había traicionado. El duelo por el hombre honorable que una vez creyó ser. Cuando anocheció por completo, se secó la cara con la manga de la camisa, avergonzado. Lo siento, murmuró. No lo estés, respondí, con un cansancio que me llegaba al alma. Es lo mínimo que puedes hacer por ellos. Llorar por lo que les hiciste. Él asintió. Y entonces en la oscuridad, su mano buscó la mía, no de una manera romántica o posesiva. Fue un gesto torpe, desesperado, como el de un niño que se ahoga y busca algo a lo que agarrarse. Yo dejé mi mano inerte en la suya durante un instante. Sentí la piel áspera y familiar, las venas abultadas. Era la mano que había sostenido durante 60 años. Y ahora era la mano de un extraño que acababa de darse cuenta de la magnitud de su destrucción. Antes de que pudiera decidir si apartarla o no, un sonido nos hizo girarnos. Era el ruido de un tacón alto golpeando con fuerza la cubierta. Y entonces la vimos. Silvia. Estaba de pie a unos metros de distancia, bajo la luz de un farol. No parecía la amante segura de ayer. Estaba demacrada, con el rostro hinchado por el llanto y la rabia. Llevaba el vestido escarlata, pero ahora parecía una bandera de derrota. Nos observaba, con nuestros cuerpos cercanos, con nuestras manos casi juntas, y en sus ojos no había solo furia, había algo peor, el entendimiento de que había perdido. No me había enfrentado a ella con gritos o amenazas, me había enfrentado con una verdad más poderosa: la historia, los 60 años, los hijos, el dolor compartido. ¿Así que esto es lo que querías, Eduardo?, dijo, y su voz era un hilillo venenoso en la noche. ¿Volver con tu vieja, después de todo lo que hicimos? Eduardo retiró su mano de la mía como si me hubiera quemado. Silvia, esto no es lo que piensas. Claro que no, gritó ella, y su grito atravesó la noche tranquila. Nunca es lo que pienso. Siempre hay una excusa. Siempre hay una razón. Primero fue el miedo a tu mujer, luego el miedo a tus hijos, y ahora es que el miedo a morir solo como el perro que eres. Cada palabra era un latigazo. Eduardo palideció. Ella se acercó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Crees que ella te va a perdonar? ¿Crees que después de esto va a querer volver contigo? Estás loco. Te va a dejar más solo que la una. Y yo ya no voy a estar ahí para recoger los pedazos. Eduardo la miró, y por primera vez, no vi miedo o culpa en sus ojos. Vi lástima, y eso fue lo que más enfureció a Silvia. Lo siento, Silvia, dijo, con una calma que sonaba a sentencia. Pero esto se acabó. Fue un error desde el principio. El rostro de ella se descompuso. Ya no era la mujer joven y audaz. Era una mujer envejecida por la rabia y la humillación. Un error, repitió, con una risa amarga que terminó en un sollozo.
¿Llama error a lo nuestro, a nuestro crucero, a nuestra nueva vida? No había nueva vida, Silvia, dijo Eduardo, con una tristeza infinita. Solo había una huida, y ya no puedo huir más. Ella lo miró fijamente, como si no lo reconociera. Luego, su mirada se posó en mí, llena de un odio puro y brillante. Esto es culpa tuya, me escupió. Tú viniste a arruinarlo todo. Él era feliz conmigo. Esta vez, fui yo quien respondió, con una voz tranquila que contrastaba con su histeria. No, Silvia. Él no era feliz contigo. Él estaba huyendo contigo, y ahora la huida se acabó. Tienes que enfrentar la realidad igual que nosotros. Ella abrió la boca para decir algo más, pero solo salió un gemido. Dio media vuelta y echó a correr, desapareciendo en la oscuridad de la cubierta, su figura escarlata fundiéndose con las sombras. Nos quedamos solos de nuevo, Eduardo y yo. El eco de la confrontación flotaba en el aire. La tregua había sido violada, pero de una manera que había solidificado su propósito. Él suspiró, exhausto. Lo siento, siempre causando problemas. No te disculpes, dije, mirando hacia donde ella había desaparecido. Era inevitable. Las mentiras siempre salen a la luz, de una forma u otra. Me miró, y en sus ojos vi una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Y nosotros? ¿Nuestra mentira de 9 días? ¿También saldrá a la luz? No le respondí, porque no tenía respuesta. Solo sabía que el barco seguía avanzando, llevándonos hacia un destino incierto, y que cada hora que pasaba, cada conversación forzada, cada recuerdo evitado, nos acercaba más al momento en el que tendríamos que enfrentar la verdad final, la verdad que esperaba en tierra firme, con los rostros confundidos y heridos de nuestros hijos, y esa verdad, lo sabía, sería el viaje más difícil de todos. Los 9 días restantes del crucero fueron un extraño purgatorio. La tregua se mantuvo, pero ya no era incómoda, sino profundamente triste. Era la calma que sigue a una batalla perdida. Eduardo, liberado de la mentira y del peso de Silvia, quien, supimos, había abandonado el barco en la primera escala, se transformó. La máscara del galán rejuvenecido se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre viejo, frágil y abrumado por el remordimiento. Ya no hablábamos del tiempo o de los libros. Hablábamos de Miguel y de Elena, de sus primeros pasos, de sus logros, de sus miedos. Era nuestra forma de expiación, de reconstruir en palabras la familia que él había dinamitado. Roberto actuaba como un puente, recordando anécdotas que nosotros habíamos olvidado, tejiendo con hilos de memoria el tejido roto de nuestra historia. A veces, en medio de una risa por algún recuerdo tonto, nuestros ojos se encontraban y la risa se apagaba, ahogada por la conciencia de lo perdido. La última noche, cenamos en nuestro camarote, lejos del bullicio del comedor. El ambiente era denso, cargado de la inminente despedida. «Mañana», comenzó Eduardo, dejando el tenedor en el plato. «Sí», interrumpí. «Mañana». Roberto miró de uno a otro. «¿Han pensado qué van a hacer? ¿Qué van a decirles?» Eduardo me miró, cediendo la palabra. Era un gesto pequeño, pero significativo. Reconocía que la decisión final, el derecho a la verdad, era mío. «Voy a llamarlos», dije, con una voz que no temblaba. «Les diré que su padre está vivo, que ha estado enfermo, que necesita verlos». No iba a soltar la verdad brutal por teléfono. Ese castigo se lo debía en persona. Eduardo asintió, agradecido. «Iré a un hotel». «No, no puedo volver a la casa. No todavía». Esa noche, mientras el barco se deslizaba hacia su último puerto, no pude dormir. Salí a la cubierta vacía. Barcelona se vislumbraba a lo lejos, un collar de luces bajo la luna. Pronto, la fantasía acabaría y la realidad, dura e implacable, nos recibiría con los brazos abiertos. Sentí una presencia a mi lado. Era Eduardo. No dijo nada. Se limitó a quedarse allí, mirando la ciudad conmigo. 60 años se reducían a este silencio compartido, a este último momento de paz antes de la tormenta. «Gracias, Carmen», susurró al cabo de un rato. «Por estos días. Por no abandonarme a mi suerte en este barco». «No lo hice por ti», dije, con honestidad. «Lo hice por nosotros, por lo que fuimos, para poder decir adiós de verdad». Él asintió. Sabía que no había reconciliación posible. El daño era demasiado profundo. Lo que habíamos compartido era un funeral prolongado, el entierro definitivo de nuestro matrimonio. «Te amo, Carmen», dijo de pronto, y su voz sonó limpia, sin la carga de la mentira. «No como un marido ama a su mujer. Eso se acabó. Pero te amo como a la persona que compartió mi vida, como la madre de mis hijos. Y lamento, con todo mi ser,
haber destruido eso. Las lágrimas acudieron a mis ojos, pero esta vez no eran de rabia, eran de liberación. Era la verdad que necesitaba oír, no una disculpa, sino un reconocimiento. Yo también te amé, Eduardo, respondí. Y duele dejar ir eso, pero es necesario. Al amanecer, el barco atracó. El caos del desembarco fue un borrón de maletas y despedidas alegres. Roberto se encargó de todo, con la eficiencia de quien quiere acabar con la agonía lo antes posible. Nos separamos en el muelle con un apretón de manos tenso. Él se iría a un hotel a esperar su sentencia. Miguel y Elena llegaron a la casa esa misma tarde. Sus rostros estaban pálidos, marcados por la confusión y una esperanza temeraria. Les había dicho que su padre estaba vivo, que estaba enfermo, que necesitábamos hablar. Cuando entraron en el salón, el mismo donde habíamos recibido las condolencias, la atmósfera se cortaba con un cuchillo. «Mamá, por Dios, ¿qué está pasando?», preguntó Miguel, con su voz de hombre adulto que de repente sonaba a niño asustado. Elena me abrazó, buscando consuelo. «¿Papá está bien? ¿Dónde está?» «Está bien, físicamente». Comencé guiándolos hacia el sofá. Tomé aire. No había forma fácil de hacerlo. Lo que os voy a contar os va a doler muchísimo, y os pido que me dejéis terminar. Y entonces, con las palabras más sencillas y dolorosas que he tenido que pronunciar en mi vida, les conté la verdad, no con rabia, no con amargura, sino con una tristeza profunda. Les hablé del miedo de su padre, de su cobardía, de Silvia, del crucero. Les hablé de mi dolor y de mi rabia. Y les hablé de los 9 días en el barco, de la tregua, del hombre destrozado y arrepentido que ahora esperaba en un hotel para verlos, si ellos lo permitían. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Miguel se levantó y se fue a la ventana, con los puños apretados. Elena se echó a llorar, un llanto silencioso y desgarrador que venía de lo más hondo. «Fingió su muerte», dijo Miguel sin volverse. Su voz temblaba de ira. «Nos hizo pasar por todo eso para irse con otra». «Sí», confirmé con la cabeza gacha. «¿Y tú, fuiste tras él?», preguntó Elena, entre sollozos. «¿Al crucero?». «Fui a confrontarlo, a enfrentar la verdad. Por mí, y por vosotros». Miguel se giró. Tenía los ojos enrojecidos. «Yo no quiero verlo. No ahora, quizás nunca». Elena me miró, su rostro bañado en lágrimas. «¿Está muy mal, mamá?». «Sí, cariño», susurré. «Está destrozado. El remordimiento lo está consumiendo». Pasaron 2 días. Días largos y silenciosos, llenos de lágrimas y de preguntas sin respuesta. Yo les dejé su espacio. No presioné. La decisión de perdonar o al menos de escuchar, tenía que ser solo suya. Fue Elena quien al tercer día, vino a mi habitación. Miguel la seguía, con el rostro aún cerrado, pero ya no con ira, sino con una profunda decepción. «Vamos a ir», dijo Elena. «A verlo, a escucharlo. No por él, por nosotros. Para cerrar esto». El viaje al hotel fue en silencio. La suite donde se alojaba Eduardo era lujosa pero fría, impersonal, como su nueva vida. Cuando abrió la puerta, contuve el aliento. Parecía haber envejecido 10 años más. Llevaba la misma ropa arrugada de los últimos días, y tenía la mirada de un hombre que no ha dormido en semanas. Al vernos, a sus 2 hijos de pie en el umbral, su cuerpo se estremeció. Las lágrimas brotaron de sus ojos de inmediato. «Miguel, Elena», balbuceó, sin atreverse a tocarlos. Miguel entró primero, rígido. Elena lo siguió, mirándolo como si fuera un fantasma. La conversación fue dura, dolorosa. Hubo gritos, acusaciones, llantos. Eduardo no se defendió. Asumió toda la culpa, cada pedazo de ella. Se humilló, suplicó su perdón no con palabras, sino con la evidencia de su propia destrucción. Les mostró la factura del crucero, los emails con Silvia, las pruebas de su cobardía. Fue un acto de autoflagelación necesario. No hubo un abrazo de reconciliación, no hubo un final feliz. Pero cuando salimos de esa habitación horas después, algo había cambiado. Miguel ya no miraba a su padre con odio, sino con una lástima profunda. Elena le había apretado la mano al despedirse, un gesto pequeño pero significativo. El perdón total tardaría años, si es que llegaba alguna vez. Pero se había abierto una puerta para la verdad, por dolorosa que fuera. Eduardo no volvió a casa. Alquiló un pequeño apartamento cerca del mar. Yo seguí viviendo en la casa que compartimos, pero ahora el silencio era diferente. Ya no era el eco de una mentira, sino el espacio vacío que deja una vida que se fue. Un espacio que con el tiempo aprendí a llenar con mi propia compañía. A veces, muy de vez en cuando, Eduardo llama.
No hablamos de nosotros, hablamos de los niños, de los nietos. Somos dos fantasmas unidos por un pasado que no podemos cambiar, aprendiendo a navegar la quietud de un presente que nunca imaginamos. El otro día, paseando por la playa, vi a un hombre mayor jugando con su nieto. Se reía, con una risa que me recordó a la de Eduardo cuando éramos jóvenes. Por un instante, sentí una punzada de dolor, por la vida que podríamos haber tenido. Pero luego, miré el horizonte, sentí el sol en mi rostro, y el suelo firme bajo mis pies, y supe que, a pesar de todo, había sobrevivido. La mentira de Eduardo me mató una vez. Pero la verdad, aunque dolorosa, me devolvió a la vida. Una vida diferente, marcada por las cicatrices, pero al fin y al cabo, mi vida. Y en la quietud de las tardes, cuando el sol se pone sobre el mismo mar que una vez surcamos juntos hacia el engaño, encuentro una paz que no es alegría, pero tampoco es dolor. Es, simplemente, el final de un viaje largo y tormentoso. Y la aceptación tranquila de que a veces, el único puerto seguro después de una gran mentira, es la soledad de la verdad.